Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy vamos a estar estudiando la segunda parte del capítulo 17. Vamos a enfocarnos en la historia de los 10 leprosos, el samaritano y lo que es la fe en nuestra salvación. Y por último terminaremos el capítulo en la parte final donde vamos a hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo, que tanto nosotros esperamos y tanto nos encanta hablar de ese tema. Pero antes de comenzar con estos dos temas, vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en oración en este día. Padre, te pedimos, oh Señor, que tú cuides nuestro día. Danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra. Revélanos tu palabra como tú quieres que nosotros la entendamos en el día de hoy. Que seas tú, Señor, enseñándonos tu palabra. Que sea el Espíritu de Dios en nosotros dándonos entendimiento, claridad y sabiduría para entender y comprender tu palabra y aplicar y vivir tu palabra, Señor. Quita de nosotros cualquier estorbo que pueda haber para nosotros entender tu palabra en el día de hoy y que seas tú glorificado en este proceso. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Y luego tenemos esta historia de los 10 leprosos. Y todo esto es segurito, ¿no? Lo dividimos por secciones para poderlo entender mejor y comprender mejor. Pero todo esto es una misma historia. Él está hablando del mismo grupo de personas. Ahora, la diferencia es, como vamos a ver en el versículo 19, que ahora están caminando, se están moviendo. Pero recordemos que cuando Jesús se mueve, ¿qué sucede? Las masas se mueven con Él. Las multitudes se mueven con Él. Pero vamos a ver qué dice aquí. Aconteció que mientras Jesús iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos y se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero parar aquí un momento antes de seguir. Jesucristo está caminando hacia Jerusalén, está en el área de Galilea, va en el mapa, va bajando hacia el norte, hacia el sur, perdón. Pero al mismo tiempo va subiendo la montaña porque Jerusalén queda en una montaña arriba. Y pasa, en vez de pasar por el área de los israelitas, pegado al Jordán, decide pasar por un área entre medio de Galilea, que es donde Jesucristo hizo la mayoría de su ministerio, y Samaria, que recordemos que los samaritanos eran unas personas mezcladas e indeseables o intocables por los judíos. Los judíos pensaban que ellos iban al cielo porque eran hijos de Abraham, tenían la sangre de Abraham pura. Y estos samaritanos son como peor que gentiles, son mezclados, ¿verdad? Son no deseables, no se hablaban, se mantenían separados, etc. Y por ahí pasa Jesús. Y recuerden que en ese grupo de personas que está caminando con Jesús, no solamente están sus discípulos, sus apóstoles, también están los fariseos, que hablamos anteriormente. Y vamos a ver esta historia, porque esta historia nos va a dar una gran enseñanza. Recordemos que la mujer samaritana y muchos en el pueblo de Samaria rápido creyeron en Jesucristo. Sin embargo, estos fariseos, que son supuestamente hijos de Dios, que conocen la Biblia, que conocen el Antiguo Testamento, son los enemigos de Jesús y rechazan a Jesús. Y son aquellos lobos disfrazados de ovejas que hacen tropezar al pueblo para que se alejen de Cristo. Y miren lo que sucede ahora. Jesús le está dando una enseñanza a estos hombres, a estos fariseos, a estas personas que rechazaron a Jesús. Dice, estos leprosos a distancia, eran 10, les dice a Jesús que tenga misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque a distancia, los leprosos les estaba prohibido vivir en Jerusalén. O sea, ellos no podían vivir en ninguna ciudad grande y no podían vivir en ningún pueblo amurallado. Ellos vivían en las afueras, en los campos o en aldeas pequeñas, bien pequeñas. No eran bien recibidos por nadie porque no eran personas limpias, además de que eran enfermos y nadie quería tocarlos para que no se les pegara la lepra. Entonces, cuando ellos ven a Jesús, ya han oído de Jesús, ¿y qué saben de Jesús? ¿Qué sabía todo el mundo de Jesús? Vamos. Sabía que Jesucristo sanaba enfermos, expulsaba demonios,
sanaba leprosos, le daba vida a vista a los ciegos, le abría el oído a los sordos, a los paralíticos los fortalecía, los levantaba. So, cuando lo ven desde lejos, ¿qué le hacen? Ten misericordia de nosotros, sánanos. Eso es lo que le están pidiendo, sánanos. Tú que sanas, sánanos. Y miren qué Jesucristo hace en el versículo 14. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Qué raro esa conversación. Porque normalmente Jesús los sana en el momento, o le dice, mójate aquí, o a esto, le pone lodo en los ojos, o le escupe, no sé, hace algo, los toca, no sé, hace algo para sanarlo. Pero aquí les dice, ustedes quieren que los sanen, vayan a los sacerdotes y muéstrense. ¿Por qué? Fíjense qué irónico. Los leprosos tenían que mantenerse lejos de la gente. Y una vez, si un leproso era sano, tenían que presentarse al sacerdote y pedirle que el sacerdote lo inspeccione y lo declare limpio. Entonces esa persona podía ir a ofrecer los sacrificios que requería la ley por saberse sanado y ser restaurado en la población, ¿verdad? En el pueblo. Y Jesucristo, sin haberlo sanado, le dice, ve y muéstrate a los sacerdotes. Ellos saben lo que están hablando. Ellos saben lo que Jesús está diciendo. Jesús le está diciendo, yo te voy a sanar, vete, muéstrate al sacerdote y confía en mí. Ten fe. Ten fe. ¿Y qué hicieron los leprosos? No, Jesús, yo no voy a ir porque tú no me has sanado. No, ellos tuvieron fe. Tuvieron fe. ¿Cómo yo sé que tuvieron fe? Por lo que pasó. Dice, y sucedió que mientras iban, o sea que cuando Jesús le da la instrucción, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos fueron. Eso me muestra a mí que le creyeron a Jesús. Eso es fe. Ahora bien, mientras iban caminando sacerdotes, quedan limpios. La promesa de Jesús es verdadera. Jesús no miente. Jesús es Dios. Dios no miente. Quedan limpios. Entonces, en el versículo 15, dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. ¿Cuántos eran? Eran 10. ¿Cuántos volvieron? 1. Versículo 17. Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Sabía Jesús, siendo Dios, que Él sanó a los 10? Claro que sí. Él no los vio limpios, pero Él los mandó a limpiar. Él los declaró sanos y sanos quedaron. Y lo sabía, le está preguntando ahí, ¿no eran 10? ¿Por qué estás tú solo? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? 18. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero, samaritano extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Ahora bien, ¿qué está sucediendo aquí? Eran 10, de los 10 habían 9 israelitas y un extranjero, un samaritano. Todos quedan limpios, todos quedan sanos, pero uno le dio la gloria a Dios y volvió y se postró en forma de adoración reverente a los pies de Jesús. Uno. ¿Y quién fue ese uno? El samaritano, el extranjero. El que los israelitas dicen que no son salvos. Los que los israelitas no quieren tocar. Los que los israelitas no quieren compartir. Ese fue el que creyó. Ese fue el que volvió. Ese fue el que dio gloria a Dios. Qué tremenda enseñanza para nosotros, pero especialmente para los fariseos y para los demás israelitas. Entonces, no solamente fue sano físicamente, sino que ese samaritano, al igual que la mujer samaritana, fueron salvos por Jesús. Gloria a Dios, ¿no? Fueron salvos por Jesús. ¿Cómo lo sé? Bueno,
La idea de que levántate y vete y tu fe te ha sanado es bien típica de ese tipo ese tipo de lenguaje, es bien típico para declarar que no solamente su cuerpo fue sano, pero sino que fue salvado en su totalidad. Pero hay algo más que nos deja saber que eso es cierto. Por ejemplo, en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos al ver que se había sanado, esa palabra que es traducida al español sanado, es la palabra que aidomai, que literalmente significa curar o sanar. Y se refiere a una sanación, una curación física, la cual Jesús hizo en ellos, porque Jesús le quita la lepra. Ahora bien, en el versículo 19, tu fe te ha sanado. El autor decide usar una palabra diferente. No usa la misma palabra, aunque en español la traduce igual. Y por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, porque en las traducciones se pierde mucho a veces. Se pierde mucho porque en la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribe en griego y tiene palabras muy interesantes. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando decimos en español amor, en griego hay muchas palabras que podríamos traducir como amor. Está fileo, está ágape, está eros. Hay otra más que no me acuerdo. Y depende de la palabra en griego que utilicen para amor, es lo que significa el tipo de amor. Pero en español o en inglés, ¿qué decimos? Amor o love. Y tenemos una que puede significar 100.000 cosas diferentes de acuerdo al contexto. Y podemos malinterpretar lo que significa el texto si no entendemos bien por qué se tradujo en amor y qué tipo de amor es. Y lo mismo pasa aquí. En el versículo 15 nos enseña que se había sanado. Usa aidomai. Ahora bien, esa específicamente habla claramente de una sanación física. Pero esa última no es la misma palabra. Entonces, esa palabra que usa esa última es una palabra griega que significa salvar, rescatar o hacer completo, restaurar en su totalidad. Y esto obviamente es una clara indicación de ¿qué? Una clara indicación de que ese samaritano fue sanado en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. El único que se salvó de esos 10 fue el extranjero, fue el samaritano. Fue el único que reconoció que fue Dios quien lo salvó. Fue el único que reconoció que Jesucristo es Dios, porque se postró a adorarle. Creyó, su fe lo sanó. ¿Por qué enfatizamos la fe? Porque somos salvos por la gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Claramente lo dice el apóstol Pablo. Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa idea de creer es pistus, que es fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. O escuchamos la palabra y creemos fe y somos salvos. Obviamente, esa fe que salva nunca está sola. ¿Por qué decimos que nunca está sola? Porque viene con una reacción. Esa fe que salva viene con arrepentimiento de pecado. Esa fe que salva viene con un deseo de amar a Dios, un deseo de obedecer a Dios y un deseo de vivir para Dios. ¿Y cómo se refleja eso? Pues se refleja en que esa persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se refleja en que esa persona se discipula y aprende los estatutos y la enseñanza que nos fue dada a través de los profetas y los apóstoles. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a esos estatutos. Por lo tanto, la fe salvífica, somos salvos por fe solamente, pero la fe que salva nunca, 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 nunca jamás está sola. ¿Ya vemos? Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de este tema tan interesante, tan llamativo, que es cuándo llega el reino de los cielos. En otras palabras, ¿cuándo Jesucristo regresa?
Lo vemos aquí en Lucas 17, lo vemos en Mateo 24. Mateo 24 es el capítulo completo de este tema. En Mateo se abunda un poquito más. Y hay muchas cosas que vemos en Mateo que no vemos aquí, pero son complementarios. Y antes de empezar a leer esta porción de este capítulo, yo creo que es sabio hacer esta aclaración. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, mis hermanos, hay 3 categorías de doctrinas. ¿Ok? La primera categoría es las cosas centrales, en inglés le llaman core, ¿no? Lo que es central, lo que es esencial. Todos los cristianos, sin importar la denominación, tenemos que creer en lo mismo en esta categoría. Un ejemplo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios es un Dios trino. Jesucristo nació de una virgen, vive una vida santa, muere en la cruz por nuestros pecados, desciende, al tercer día resucita, asciende al cielo, toma su trono y un día regresará. Todo cristiano, sin importar si es católico, ortodoxo, bautista, episcopal, presbiteriano, pentecostal, todos creemos eso. Eso nos hace hermanos. Eso nos hace familia. Tenemos un solo Padre, un solo hermano mayor, Señor y Salvador Jesús. Tenemos un solo Espíritu y tenemos un solo bautismo. Esa es la doctrina primaria, esencial o central, core. Que todos nosotros como hermanos en Jesús, hermanos en Cristo, tenemos que creer igual. Ahora bien, hay doctrinas secundarias o a veces le llaman doctrinas de características. Estas doctrinas de características o secundarias son doctrinas en donde históricamente hablando ciertas iglesias locales han decidido interpretar la Biblia de cierta forma. Y el ejemplo perfecto es ¿cuál? El bautismo. Todos creemos que nos vamos a bautizar. Sí. Ahora, la diferencia estriba en cómo nos bautizamos. La Iglesia Católica bautiza a niños junto con la presbiteriana. La Iglesia Pentecostal y la Iglesia Bautista no bautiza a niños. Solamente bautiza cuando la persona viene a fe y se identifica con el Señor Jesús. Ahora bien, tenemos la misma doctrina central, tenemos doctrinas secundarias diferentes. Como tenemos doctrinas secundarias diferentes, tenemos denominaciones diferentes. Para poder ajustarnos a esas doctrinas secundarias que no salvan, pero son parte de nuestra fe. Porque lo que salva es la doctrina primaria. Entonces tenemos hermanos presbiterianos que bautizan niños y tenemos hermanos bautistas que no bautizan niños. ¿Son cristianos todos? Sí. ¿Son salvos todos? Si creyeron en el Evangelio, sí. Y viven, ¿verdad? Creen y viven el Evangelio. ¿Que tienen diferencias doctrinales y por eso tienen iglesias locales diferentes? Absolutamente. Pero no somos enemigos, somos hermanos en Cristo, somos amigos, trabajamos juntos para la expansión del reino, predicamos el Evangelio para que las personas vengan a Cristo. ¿Ok? Entonces, la tercera característica son doctrinas terciarias, doctrinas de caridad, doctrinas de amor. Le llaman, depende del libro teológico que estés leyendo, le llaman de diferentes formas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Biblia, por voluntad divina, en ciertos tópicos no es muy clara. Y no tenemos demasiada información para poder decir, ¿sabes qué? Esta doctrina es así y no hay forma esa es la única forma de interpretarla. Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de que sería una doctrina terciaria, donde todos tenemos flexibilidad, inclusive dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Pentecostal, dentro de la Iglesia Bautista, hay discrepancia entre los miembros de estas doctrinas terciarias.
Entonces lo que lleva a estas doctrinas terciarias es a una discusión amigable, a una discusión en amor de cómo son los diferentes puntos de vista para estas doctrinas terciarias o de caridad, la cual podemos discutir y hablar y pasar un buen tiempo hablando de Dios sin pelear, sin división, porque no hay una clara definición de estas doctrinas. Por lo tanto, tenemos libertad de creer de acuerdo al entendimiento que Dios nos da. Un ejemplo. Todos decimos que Jesucristo va a volver por su iglesia. Es una doctrina primaria. ¿Qué sería una doctrina terciaria? ¿Cuándo va a volver? ¿Qué me refiero con eso? ¿Va a volver antes? ¿Va a haber una tribulación? ¿Y vuelve antes de la tribulación? ¿Vuelve en el medio de la tribulación? ¿O vuelve al final de la tribulación? ¿O no hay tribulación y vuelve en su tiempo indicado? Si somos honestos con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de que hay interpretación y base bíblica para cada una de esas teorías. No voy a usar la palabra doctrina porque no son doctrinas, son teorías de cómo y cuándo Jesucristo va a volver. Entonces nosotros tenemos que estudiar estos temas terciarios para aprender unas verdades importantes para nosotros. Por ejemplo, ¿qué es importante el saber que Jesucristo va a volver de una forma u otra? Estar listos y preparados, porque en cualquier momento puede volver. Y yo tengo que estar listo y preparado para recibir a mi Señor Jesús. Me debe animar a hacer la labor que Dios me llamó a hacer. Me debe animar a proclamar el Evangelio a mis amistades, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Me debe animar a vivir una vida en obediencia. Pero no me debe animar a pelear con mis hermanos. No me debe animar a dividir iglesias por estos temas. Eso es pecado. No hagamos eso, hermanos. Tengamos un corazón misericordioso. Tengamos un corazón flexible. Que ame a Dios sobre todas las cosas y ame a nuestros prójimos y a nuestros hermanos en Cristo como nosotros mismos. Y este tema que vamos a leer ahora es una doctrina terciaria. Hay cosas que son doctrinas terciarias. Si leemos diferentes teólogos, diferentes tiempos, ahora, en los 1500, en los años 200, 300 después de Cristo, vamos a ver que siempre hay discrepancia de cómo interpretamos estos pasajes. Y está bien, no hay problema. En algún momento Dios nos los va a revelar. A lo mejor cuando se acerque el tiempo lo vamos a poder entender un poquito mejor. Porque vamos a empezar a poder ver cosas sucediendo que nos vamos a... sí, aquí lo dice en Lucas 17. Esto era lo que significaba. Pero hasta que no suceda no nos vamos a dar cuenta. Y se nos va a ser difícil de entender. Pero tenemos que aprendérnoslos. Tenemos que saber lo que dice Dios. Porque por alguna razón Dios nos lo da a nosotros aquí. Y es importante que nosotros lo aprendamos. Y lo tengamos en la mente. Y lo estudiemos y meditemos en la palabra. ¿Ok? Espero te haya sido de ayuda a esto. Porque me ha sido mucha ayuda a mí el poder clasificar las doctrinas de esa forma. Para que haya unidad en la iglesia, unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Bueno, dice, versículo 20. Habiendo preguntado a los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está, o allí está. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Quiero parar aquí. Los fariseos saben que viene el Mesías, que viene el reino de Dios. Y están buscando señales y milagros para reconocer el tiempo del Mesías. El tiempo del reino de Dios, cuando el reino de Dios está establecido. Y le preguntan a Jesús, hey, tú que sabes mucho, tú que interpretas la palabra de una forma increíble, tú que haces milagros, ¿cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el reino de Dios? ¿Dónde están las señales? ¿Y qué le dice Jesús? El reino de Dios está entre ustedes. Le está diciendo, yo, Jesús, soy el reino de Dios. Yo soy el rey del reino de Dios y donde yo esté, está el reino. Pero ustedes están ciegos en sus pecados
Ustedes están ciegos en su dureza de corazón y no quieren ver el reino de Dios. ¿Qué señales quieren ellos? Óigame, hemos leído 16 capítulos de Lucas, casi 3 años de vida del ministerio de Jesucristo, y nos hemos cansado, dígame si no es cierto o no, nos hemos cansado de ver milagro tras milagro, señal tras señal. Tiene poder para levantar muertos, tiene poder para sanar enfermos, tiene poder para expulsar demonios, tiene poder para calmar los vientos y los mares, tiene poder para meter peces en una red, como lo hizo a Pedro. Y estás diciendo las señales. El reino de Dios está aquí. Es Jesús. Pero no lo ven, no lo quieren ver. No lo quieren ver. Hay dureza en su corazón. Tienen vendas en los ojos por el pecado que el diablo mismo les pone. Y dice, y a los discípulos, entonces le dice eso a los fariseos y se vira y dice a los discípulos, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Le está hablando a los discípulos, pero al mismo tiempo le está dando una clave a los fariseos. ¿Por qué estos discípulos Jesús le está diciendo que vendrán días cuando ellos quieren ver uno de los días del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título mesiánico dado al Mesías por Daniel, el profeta Daniel, y es ese título que Jesucristo se otorga a sí mismo sin número de veces. En otras palabras, él le está diciendo a los fariseos, al mismo tiempo que le habla a los discípulos, y le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre, y van a venir días en que ellos van a desear estar conmigo otra vez. ¿Por qué Jesús dice eso? Obviamente nosotros sabemos que el Señor Jesús va a morir, va a resucitar, pero se va a ir al cielo a sentarse a la derecha, a la diestra del Padre. Y en esos días donde ellos van a desear estar en la presencia del Señor Jesús. De la misma forma que nosotros hoy en día añoramos que venga el Señor Jesús. Deseamos que venga el Señor Jesús en ese caballo blanco y se abran los cielos y venga y descienda con sus ángeles y con los santos y venga a reinar aquí junto a nosotros para nunca más separarnos del Señor Jesús. ¿Verdad que eso es lo que queremos? ¿Verdad que eso es lo que añoramos? Asimismo, los apóstoles añorarían en el futuro estar junto a Jesús. Dice el versículo 23. Y les dirán, miren allí, miren aquí. No vayan ni corran tras de ellos porque Jesús no va a estar allí. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Aquí tenemos la idea de la generación, ¿no? ¿De qué generación está hablando Jesús aquí en Lucas, que es la misma generación que habla en Mateo 24? De la generación perversa que lo mató en la cruz. Jesucristo está diciendo, esta generación, esta gente, este pueblo, me va a ultrajar, me va a matar y voy a sufrir en cantidad a manos de ellos. Claro, era el plan de Dios para el perdón de nuestros pecados, pero eso no le quita responsabilidad a ese pueblo por haber hecho lo que hicieron. Porque decidieron odiar a Jesús, matar a Jesús, en vez de arrepentirse y amar a Jesús y seguir a Jesús. Eso estaba en sus manos, no quisieron hacerlo. Jesucristo le está diciendo, esta gente me va a hacer esto, este pueblo perverso me va a hacer esto, yo voy a morir, ustedes van a desear estar conmigo otra vez, no van a estar conmigo otra vez porque yo voy a ascender al cielo, yo voy a ascender al trono. Y nos dice algo bien interesante. Después de esta generación perversa, después de esta generación, Él va a regresar.
esa parte es doctrina primaria. Él va a regresar. Ahora bien, ¿cómo va a regresar? Dice que cuando Él decida regresar, porque el Padre lo envíe, va a ser comparado con un trueno en una tormenta en el cielo, que se ve por todo el cielo y es rápido y fulminante. Aquí vemos que la idea de que Jesucristo viene en un rapto oculto o secreto no es bíblica. Eso se lo inventaron en los años 1800 en Europa y agarró mucho auge cuando se puso en una Biblia de estudio a principios del siglo pasado. Y se regó por toda América y por todo el mundo. Fue increíble. Pero antes de 1800 eso no existía. Cuando viene Jesucristo por segunda vez, todo ojo lo verá. Será algo en el cielo, será un espectáculo gigante. Y si vamos a Mateo, nos vamos a dar cuenta que la gente se esconderá en cuevas y tratará de huir de él, porque sabe que viene a qué. Viene montado en un caballo blanco, viene con una espada y viene a traer juicio y a destruir lo malo, viene a destruir lo que no le pertenece a él, viene a destruir el pecado. El Hijo del Hombre, que es el Mesías, que es Jesús, cuando regresa así será, todo ojo lo verá y será como un relámpago inmediato que traerá justicia a este mundo. Versículo 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Fíjense que aquí nos está dando claves de qué va a estar sucediendo antes que venga Jesús. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí tenemos algo interesante. Subrayen la palabra destruyó, destrucción. ¿Ok? Y después seguimos hablando. Dice, versículo 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Aquí Jesús nos está dando una idea, un patrón. Dice, viene destrucción, pero antes de la destrucción nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo va a estar viviendo una vida tranquila, en su mundo, en su carnalidad, en sus actividades mundanas. Vamos a comer, vamos a casarnos, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar, y viene la destrucción. Fíjense que nos dice, la destrucción viene, pero antes la gente va a estar arrepentida, va a buscar de Dios, va a ayudar al prójimo, va a amar a Dios, va a amar al prójimo. No dice esas cosas. Lo que nos da a entender es que las personas no van a estar buscando de Dios, van a estar siendo amantes de sí mismos, van a estar viviendo una vida cotidiana y rutinaria, enfocadas en sí mismo, antes del día de la destrucción, antes del terrible día del Señor, antes de que Él venga como un relámpago, donde todo ojo lo verá y vendrá súbitamente. ¿Ok? Dice, lo mismo acontecerá en el día del Hijo del Hombre, el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. ¿Ya vemos? En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en la casa, no descienda a llevárselos. De igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Y es interesante porque Jesús pone esta información aquí. Yo no creo que esta información tenga que ver con la segunda venida de Jesucristo en el fin de los tiempos, sino que esta profecía, la de Lucas 17, tanto como Mateo 24 y la que está en Marcos, que es bien similar a esto, es una profecía de doble cumplimiento. Me explico.
Es como si yo estuviera mirando en dirección hacia allá y yo veo una montaña aquí, ¿no? Yo estoy viendo la montaña. Pero detrás de esa montaña, más lejos, hay otra montaña igual en la misma posición de mi vista. Y yo veo una, pero si yo cambio la perspectiva de mi vista, me voy a dar cuenta que son dos. Esto es lo que los teólogos hablan referente a esta profecía en estos tres libros. Donde hay un doble cumplimiento. Por eso es que Jesucristo dice, esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla, en un momento dado. ¿Por qué dice eso? ¿De qué generación habla? Claramente, cuando vemos aquí, en el principio vimos, ¿dónde fue que lo vimos? Que está hablando de que, al final, Él padecerá mucho y será rechazado por esta generación. ¿Cómo sabemos que la generación se refiere a este pueblo? Porque este pueblo que está viviendo junto con Jesús, que va a matar a Jesús, va a rechazar a Jesús. Y es esa misma generación que Jesucristo dice, todo esto pasará, no pasará antes que esta generación pase. ¿Ok? Eso nos da a entender que hay una inminencia, un sentido de urgencia de que todo esto va a pasar prontamente. Pero al mismo tiempo vemos cosas que van a pasar ya cuando Jesucristo venga al juicio final del mundo entero. ¿Ok? So, lo que estamos viendo es el primer cumplimiento sucede en la guerra de Roma en contra de Israel alrededor del año 70, donde esa guerra tiene 7 años de duración. No fue rápida, pero fue difícil y fue horrible. 7 años de duración, donde todo culmina en el año 70, donde la ira de Dios se despliega en contra de Israel por haber rechazado a Jesucristo, y se destruye el templo, se destruye todo. El pueblo de Israel es decimado, masacrado, y los que quedan vivos esparcidos o vendidos como esclavos. Vuelven a la esclavitud. Entonces, podemos entender lo que dice aquí. Cuando venga el día del Hijo del Hombre, que también es una referencia a juicio, en este caso juicio sobre esta generación, que teniendo al Hijo del Hombre, teniendo al Mesías entre ellos, no lo ven o lo rechazan. Y dice que cuando veas esto, no te preocupes por tus bienes materiales. No vayas a buscarlos, sino que huye. Corre. Porque lo que viene es destrucción total. No vuelvas hacia atrás. Y dice, acuérdate de la mujer de Lot, que vio las señales. Dicen, hey, viene destrucción para Sodoma, vente, vámonos. Y se va, pero su corazón nunca se fue de la ciudad. Y ella mira hacia atrás, añorando, ¿qué? La ciudad de donde salió. Y se convierte en piedra, en sal. Mira lo que dice el 33. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda, la conservará. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Tienes que abandonar tu vida. ¿Qué quiero decir eso? Cuando venga el día del juicio sobre Israel, tienes que abandonar Jerusalén. Tienes que abandonar Israel. Abandona tu vida y la salvarás. Al abandonar todo atrás, la salvarás. ¿Por qué? Porque si no, Roma te va a matar. Y todo el que procure preservar su vida, defender a Israel, quedarse en su casa, quedarse en Jerusalén, la va a perder. Y fue lo que pasó. Lean esa guerra entre Roma e Israel. Fue horrible y los israelitas murieron. Fue tan horrible que, no sé si se acuerdan en Mateo que dice, ay de las que estén encinta en esos días, que den a luz en esos días. ¿Por qué? Cuando leemos la historiador Josefo sobre esa guerra, nos damos cuenta que Roma sitea y rodea a Jerusalén y esas ciudades grandes y las hace que se mueran de hambre. Y el hambre llegó a ser tanta que las madres se comían a sus hijos.
Y cuando leemos la historia de esa guerra, podemos entender la profecía. Podemos entender cuando Jesucristo dice, ven, este templo no quedará piedra sobre piedra. Y así mismo fue. Hay de las que den a luz en esos días, que estén amamantando. Así mismo fue un ay, porque se comieron sus propios hijos. La profecía y el juicio sobre Israel no solamente no fue una profecía terrible, sino que se cumplió de una forma terrible. Después dice, les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y algunas personas cometen el error de pensar que estos versículos 34 y 36 se refieren al rapto que habla en Tesalonicenses. No se refiere a eso. Todo este tema, todos estos versículos son parte de ¿qué? Del 27, 28, 29 y 30, que habla de ¿qué? Destrucción, 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 destrucción. Y entonces cuando leemos bien este pasaje y vemos las palabras que se usan en griego para la idea de será tomado y será dejado, nos damos cuenta que aquí no se está refiriendo al rapto cuando venga Jesucristo en su caballo blanco y entonces los que estemos vivos seremos transformados en el aire para unirnos con nuestro Señor en el aire, para venir a reinar con Él aquí en la tierra. Ese no es lo que está pasando aquí. Aquí está hablando de destrucción. Y está hablando de que de dos personas, una será destruida y una no. Una será destruida y una no. Una será destruida y una no. Esto es lo que está hablando. Está hablando de la profecía de destrucción de Israel. Es como quien dice, el 50% de la población será destruida. Será tomada por el Imperio Romano. Será destruida. Por eso fíjense cómo responden los apóstoles. Los apóstoles dicen, ¿dónde, Señor? Como quien dice, ¿dónde va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, ahí también estarán los buitres. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando venga esta matanza, venga esta guerra, venga esta destrucción en contra de Israel, los cuerpos serán comidos ¿por quién? Por los buitres, van a estar las aves, van a estar destruyendo, comiéndose los animales, los cuerpos humanos, la muerte va a ser grande. Obviamente, cuando vemos este pasaje cortito de Lucas 17 a los ojos o a la luz de un pasaje mayor, más grande de Mateo 24, nos damos cuenta de que esta profecía es parte de una profecía mayor. No solamente Dios envía el ejército de Roma a destruir a Israel como castigo, como ira de Dios sobre Israel por haber rechazado a Jesús y matado a Jesús, sino también vemos que hay parte de esa profecía que está hablando de la segunda venida de Cristo, no en la ira en contra de su pueblo, sino cuando venga al mundo entero a traer juicio y a limpiar el mundo y hacer un nuevo mundo, una nueva tierra y un nuevo cielo. ¿Okay? Por ejemplo, cuando dice aquí se juntarán los buitres, esa palabra buitre también muchas veces es traducida como águila, depende del contexto que se le dé. Y muchos piensan que se está refiriendo al Imperio Romano, una clave de que era el Imperio Romano porque era el águila del símbolo del Imperio Romano. Y son ellos los que vienen a devorar el cuerpo, que el cuerpo está hablando de los muertos en pecado que son Israel. Entonces, fíjense lo que sucede. Esto sucede alrededor del año 67 al 70, por ahí. Pero los mismos judíos expulsan a los cristianos
mucho, mucho, mucho antes. Y el cristianismo se esparce por todo el Imperio Romano, por todo el mundo conocido. Y por eso dice en Mateo que todo esto no sucederá hasta que el mundo reciba el Evangelio. Pero se refiere al mundo como globo o al mundo conocido, el mundo del Imperio Romano. Eso es importante estudiarlo. Sí tiene una doble profecía. Sí, aquí se está enfocando en ¿qué? En la profecía sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre la destrucción que viene. Pero de igual forma, cuando estudiamos Mateo 24, nos vamos a dar cuenta que también se está enfocando en la destrucción venidera del mundo al final de los tiempos. Es una profecía paralela. Y Jesucristo viene no a salvar, ya Él vino a salvar. Ya Él vino y se montó en un burrito en símbolo de paz. Pero cuando venga por segunda vez, viene en caballo blanco en símbolo de guerra. Ya no viene a salvar. Ya cuando lo vean es demasiado tarde. Ya no creyeron. Entonces viene a destruir. Viene a destruir la maldad. Viene a traer juicio. Juicio santo, juicio divino. Por eso, mis amigos, el día de salvación es hoy. ¿Por qué el día de salvación es hoy? Porque no sabemos cuándo viene Cristo, no sabemos cuándo llega nuestra muerte. Y Jesucristo ya vino no a condenar al mundo, sino a salvar el mundo por medio de Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso te decimos en el día de hoy, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en el Señor Jesucristo, ámale, síguele y obedécele. Y mantente en el camino firme que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Y tendrás perdón de pecado, vida eterna, y podrás ser de estas personas que estamos hablando, de que cuando venga Jesucristo en su caballo blanco a reinar en la tierra por siempre, serás uno de los que acompaña a Jesús vestidos de blanco a reinar con su Señor en el paraíso que Él va a hacer. Aquí terminamos el capítulo 17. Espero que haya sido de bendición y de ánimo para seguir perseverando, para seguir amando a Dios sobre todas las cosas, para compartir estos mensajes con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus seres queridos. Te pido que te suscribas al canal, porque esto ayuda a que estos videos le lleguen a otras personas para que conozcan a Jesús, para que sean edificados por la palabra. Te pido que compartas el video, dale share, ponlo en tus redes sociales, envíaselo a tus amistades para que ellos también puedan ver y aprender lo que tú has podido aprender en el día de hoy, y puedan ellos también glorificar a Dios y ser hijos de Dios al poner su fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 18. Hasta luego.